plató de Córdoba TV, a Pilar Manrique, muy buenos días, y a Carlos Melguizo, buenos días, bienvenidos a los dos. Pilar es la autora del blog Bienvenidos a Lilliput, también la directora de contenidos de la revista que se acaba de presentar, como quien dice, y Carlos es el director comercial de la editorial City 360. Un placer abrir con vosotros esta vuelta de alguna forma a la normalidad. Y en primer lugar, si os queremos dar la enhorabuena, ¿no?, por poder llevar a cabo este proyecto, aunque tiene una historia más larga. Pilar, nos lo comentabas antes de iniciar la entrevista. Todo comienza con ese blog que tú, a título personal, pones en la red de redes, ¿no?, con ese mismo nombre, Bienvenidos a Lilliput. Sí, bueno, eso fue hace un poquito más de 2 años ya, ¿no?, en el que todo surgió. Bueno, pues yo tuve 2 peques, ¿no?, y tras tener esos 2 peques, a nosotros siempre nos ha gustado mucho movernos, viajar, hacer muchas cosas, ¿no? Y lo típico de que cuando ya te quedas embarazada y ya empiezas a tener niños en el mundo, la gente te dice, uy, prepárate que ya se te ha acabado todo, ya no vas a viajar tanto ni vas a hacer tantas cosas, ¿no? Entonces, a raíz de un viaje que ya hicimos cuando tenía mi segunda hija, ¿no?, decidí porque de alguna forma quería mostrar que efectivamente eso no era así, ¿no?, que tú puedes tener hijos y puedes seguir haciendo las mismas cosas adaptadas, pero que puedes seguir haciendo muchísimas cosas, ¿no? Entonces abrí el blog con ese objetivo, primero con mostrar que se pueden hacer cosas, y segundo también pues para dar información fundamentalmente de cómo viajar con hijos pequeños, en mi caso, ¿no? Pues siempre cuando yo preparaba un viaje busca mucha información a través de la red, y entonces pues decidí, bueno, al menos la información que yo vaya encontrando, ¿no?, todo basado en mi experiencia personal, pues voy a intentar ponerla en común para que otros padres, en el caso de que les pueda interesar, la puedan coger de ahí. Entonces así fue como surgió el blog, ¿no? Una vez que ya empecé a dotarlo de contenido, me di cuenta, digo, bueno, si le estoy contando a los padres qué hacer cuando se van fuera, también creo que sería recomendable contarles qué hacer si vienen a Córdoba, en este caso con hijos pequeños, ¿no? Y empecé a incorporar contenido de Córdoba, cómo visitar Córdoba, cómo moverse por Córdoba si tienen hijos pequeños, tanto de cómo visitar diferentes recursos, como empezar a buscar qué actividades hacer si estás aquí, qué actividades hacer con tu hijo, ¿vale? De hecho, empecé a incorporar por norma una entrada semanal en la que, sobre todo de cara al fin de semana, pues incorporaba aquellas actividades que encontraba para hacer con hijos pequeños, ¿no? Esa entrada la verdad que tuvo bastante éxito porque veía que había mucha gente que la consultaba, incluso ya había muchas entidades que empezaban a enviarme la información de actividades que organizaban para que se publicase ese día. Entonces, la verdad que se genera una comunidad muy chula, ¿no?, al final, de gente que tenemos hijos pequeños y que efectivamente de cara al fin de semana queremos hacer cosas con ellos, ¿no? Bueno, pues ya en ese punto, ahí fue cuando efectivamente apareció Carlos, que lo conocí a través de Cofera, y él, como siempre ha trabajado en el tema de publicaciones, me propuso que podía ser interesante a nivel local hacer una publicación en papel orientada a los padres. Y así fue como surgió la revista. A día de hoy la revista está en la calle, con lo cual estamos contentísimos y esperamos que tenga larga vida, ¿no? Esto es una aventura que nos hemos embarcado y ya te digo, estamos muy, muy contentos de haberla podido sacar, ¿no? Una revista que cuenta, que mantiene la filosofía, el espíritu de ese blog. Ya veremos cómo también se trasladan, ¿no?, algunas de las secciones al papel. También hay que decir que podemos descargarla ya, ¿verdad?, en PDF, que contamos, para los que prefieran estén más acostumbrados a la lectura online, pero que se ha ido distribuyendo por los diferentes colegios, las distintas guarderías, establecimientos dirigidos o relativos a la infancia, ¿no? Se quiere estar lo más cerca posible de esos papás y de esas mamás para romper de una vez ese mito, ¿no? Hay que adaptarse, evidentemente, hay que planificar más, pero la vida no se acaba, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Sí, lo distribuimos a través de los colegios, queremos llegar a los padres a través de las mochilas de los niños y introducimos la revista en los colegios a través de los directores. Les dimos una revista para que la leyesen y que la comprobasen y la valorasen, y a los pocos días nos estaban pidiendo más revistas para meterla dentro de las mochilas, que les ha llegado a los padres. Nos han avisado muchos amigos nuestros que les ha llegado a través de sus hijos, y también
desde algunos anunciantes también la distribuyen desde sus centros. También en Cofera la pueden recoger las personas que estén interesadas en leerla, y volvemos ahora, cuando ya los niños se incorporen de nuevo al cole, volveremos a distribuirla en algunos centros que quedó pendiente. La verdad que estamos muy contentos porque el tema de los coles era como un reto, ¿no? Efectivamente queríamos darle nuestro contenido, ¿no?, que hemos estado elaborando, queríamos introducirlo en los coles, pero siempre era como, bueno, si conseguimos pasar esa criba, es como, para nosotros era como un criterio de calidad, ¿no?, porque efectivamente, como dice Carlos, hasta que no la tuviésemos en la mano tampoco podíamos saber si realmente les iba a gustar. Entonces, cuando ya la tuvimos, se la enseñamos, les dijimos, mira, tenemos esto, si os gusta, nos ofrecemos es una aplicación gratuita, nos ofrecemos a distribuirla a todos los que nos digáis, ¿no? Bueno, en este caso estamos hablando de infantil, sobre todo, se ha distribuido en infantil. Bueno, en un cole creo que también hubo primaria, pero vamos, infantil fundamentalmente, y guardería. Entonces ha sido como que ha gustado, efectivamente, le ha gustado el contenido y han dicho, venga, que la vamos a distribuir. Entonces para nosotros eso era un reto muy importante y consideramos que efectivamente cuando han querido repartirla es porque les ha gustado. La revista para disfrutar en familia, así reza el subtítulo de este Bienvenidos a Liliput, su primer número, el número 0, que es de carácter trimestral, como hemos dicho, hemos comentado ya. Y que viene pues con esa esencia, ¿no?, con esa filosofía. Hay que decir a partir de ahí que es una revista abierta a la participación y a la financiación de empresas y de particulares. Habéis querido desde primera hora, así también tú lo hacías con el blog, que sea para los papás, para las mamás, para los peques, pero también que tenga contribución de ellos, ¿no?, que vaya alimentándose ese material, esa información con las experiencias, ¿no?, que os llegan de fuera, ¿no? Claro, de hecho nosotros hemos habilitado un correo electrónico que es revista@bienvenidosaliliput.com, en el cual todo aquel que quiera hacernos sugerencias tanto de contenido o indicarnos qué cosas le han gustado o qué cosas no le han gustado, ¿no?, cualquier aportación es bienvenida. Incluso si algún posible anunciante que considere interesante participar, pues también puede comunicarse con nosotros a través de ahí, ¿no? Nosotros en la revista lo que hemos querido recopilar de alguna forma son agentes locales, o lo que queremos reunir, ¿no?, son agentes locales que están trabajando en el mundo infantil, ¿vale? Y porque habíamos observado como padres que al final hay mucha desconexión, no solamente en el tema de las actividades, ¿no? En Córdoba se hacen muchas actividades infantiles, pero al menos nosotros como padres habíamos detectado que no conseguíamos localizar dónde estaban esas actividades, ¿no?, o dónde se promocionaban, dónde se anunciaban, ¿no? Entonces, de alguna forma lo que queremos es reunir, o sea, poner todos estos agentes, ¿no?, en un mismo lugar para que resulte más fácil llegar hasta ellos. Y en Córdoba es que hay muchísimas iniciativas locales y bueno, ahí Carlos se ha trabajado mucho a todas las iniciativas que en este caso están recogidas en el número 0. Y hay muchos proyectos y muy chulos que están trabajando vinculados al mundo infantil, ¿eh? Hay algunos realmente preciosos. Hacía falta, ¿no?, ese tendido eléctrico, de alguna manera podríamos decir, que una unos postes con otros, que en este caso son no solo las personas que proponen, sino los padres y las madres que en sus casas no saben cómo optimizar el tiempo, ¿no? E igual que teníamos nosotros como padres esa necesidad de encontrar esa variedad de eventos, espacios o regalos que se pueden hacer al mundo infantil, también ese sector tenía la necesidad de buscar una herramienta como nuestra revista para poder llegar a todos los padres, y entonces hemos unido a través de la revista esas dos necesidades para que haya como un punto de encuentro entre las familias, los padres con niños y después todo el sector de empresarios que trabajan en ese mundo infantil. Y sobre todo aportar valor también. No tener una revista que al final sea efectivamente un listado de anunciantes, ¿no? La revista se financia con anunciantes, pero esos anunciantes aportan su propio valor. Por poner un ejemplo, ¿no?, en este caso de la
anunciantes que hemos tenido es un establecimiento que se llama Little Genius, que es un centro de estimulación temprana. Bueno, pues ellos nos cuentan en qué consiste esa estimulación temprana de los niños. O sea, al final es buscar ese punto en el que el propio anunciante está aportando cuál es su diferenciación y cuál es el valor añadido, ¿no?, que tiene en este caso en su actividad, porque además son actividades muy específicas a las que nos estamos encontrando. Y conozcamos pues novedades, diferentes maneras de facilitar y mejorar el aprendizaje, por ejemplo ese sistema Helen Doron, ¿no?, dirigido al estudio de idiomas, que como sabemos es una asignatura pendiente, nunca mejor dicho, que tenemos en nuestra enseñanza, o hacer frente a dificultades que podamos encontrarnos en el camino, como esa neofobia alimentaria, ¿no? Es decir, que vamos encontrando respuestas, ¿no?, a los retos casi diarios que se van encontrando los padres y las madres, ¿no? Además, por eso está muy chulo, yo creo que está muy chulo un poco el proceso de generación de contenidos, porque al final era ver cuáles eran nuestros intereses e intentar un poco casar esas necesidades o esos intereses con iniciativas que te dabas cuenta que estaban aquí, o sea, que tenías en Córdoba, ¿no? Dices, pues lo que dices, está en el caso de Nutrimenta, ¿no?, que es la persona que se ha encargado un poco de desvelarnos cómo conseguir que nuestros hijos coman de todo, ¿no? Pues decir, tengo esta necesidad, fíjate, la tengo aquí, ¿no? No hace falta que me vaya a ningún sitio, la tengo aquí, ¿no? O por ejemplo también tenemos a las chicas a Lola Burón, a las chicas de Gastrojardín, con ese Mi Primer Huerto. En el caso tenemos una sección que es hecho en Córdoba, muy bonita, que presentamos una serie de productos que realmente son especiales, ¿no? Tienen su punto de diferenciación, como ese Mi Primer Huerto, en el que tienes un regalo precioso, ¿no?, sobre todo de cara a los Reyes, como yo decía, en el que tienes tu primer huerto para que esos niños empiecen a trabajar con eso, ¿no? Son productos que al final tienen ese valor añadido, ¿no? También hemos intentado, no solamente productos, sino también hemos intentado ofrecer servicios de cara a posibles problemas, entre comillas, ¿no?, que puedan tener los padres, tanto de cara a servicios de canguro, por ejemplo, como el caso de Kangoo Teacher, que lo que ofrecían era un servicio de canguro en otro idioma. Un problema que tenemos todos los padres, además que vienen en época y que se nos ponen a todos, nunca mejor dicho, los pelos de punta, que es el tema de los piojos, que tenemos aquí en Córdoba también un lugar específico que es Piojito Fuera, que se encarga un poco de acabar con eso. Es que con respecto a los temas de servicios y productos, hay un montón, de verdad, un montón de iniciativas en Córdoba que están trabajando directamente con los niños. Luego también hemos intentado ofrecer, por supuesto, yo en la revista tengo mi sección, como digo yo, que es el tema de los viajes y las actividades, ¿no?, que esa es también una sección con la que disfruto mucho. En este caso hemos comenzado con la sección Un destino extranjero, que es el destino de Ámsterdam, porque ese fue el viaje con el que yo comencé el blog. Hicimos un viaje familiar a Holanda, en este caso, aunque pasamos mucho tiempo en Ámsterdam. Y a raíz, con la vuelta, fue un viaje en el que nos pasamos muy bien, disfrutamos mucho, los niños eran pequeñitos, pero es que nos lo pasamos bomba, y cuando volvimos fue un poco como el detonante de decir, voy a abrir el blog. Entonces, como fue el punto de comienzo del blog, pues yo me hacía mucha ilusión que fuera como el punto de comienzo de la revista. Además, entonces, en el blog tiene gran presencia, ¿no? Sí, la sí. cuestión de los viajes con destinos Lilliput, también cómo se viven, incluso esas 52 semanas en la cual pues estamos confeccionando un álbum de fotos inolvidable, ¿no? Aprovechando siempre tener la cámara preparada en esas visitas, incluso aunque paseemos por nuestra ciudad, ¿no?, por cualquiera de sus barriadas. Claro, además esa es la idea, efectivamente, esa era la idea, era mostrar siempre, cuando yo paseaba por Córdoba, al final todo el mundo ponemos, verdad, que intentamos buscar fotos bonitas, fotos que de alguna forma muestren algo muy significativo de Córdoba, pero yo con ese proyecto, ese proyecto es un proyecto que se expandió por la red, el de 52 semanas. Yo cogí mi propia versión, ¿no?, porque en realidad 52 semanas era un proyecto iniciado por otras bloggers en la que pretendían cada semana hacer una fotografía con su hijo, ¿no?, un poco más artística, más bonita, ¿no? Yo no soy nada artística, yo como fotógrafa, en fin, no soy nada artística. Entonces yo cogí, adapté ese proyecto de 52 semanas, hice mi propia versión, que consistía en enseñar Córdoba a través de una fotografía. Entonces cada semana iba haciendo una fotografía con mi hijo en algún lugar de Córdoba, una más artística, otras menos artísticas, de que de alguna forma se ha configurado un mapa, que de hecho hay un mapa en Google Maps en el que tú puedes ver distintos puntos de la ciudad a través de esas fotos, ¿no? Entonces yo lo que pretendía ver era que efectivamente se vive la ciudad, ¿no?, con tu hijo a través de esas 52 fotos. Se vive la ciudad y la provincia también, ¿no? Tenemos esas rutas en este número 0, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, una de las cosas, porque no queríamos tampoco quedarnos en la ciudad, claro, sino queríamos, al final queremos vivir Córdoba al completo, ¿no? Entonces poquito a poco hemos comenzado con esa ruta, pero poquito a poco iremos añadiendo también más.
Y como cada detalle cuenta, seguimos conociendo un poquito más los entresijos de la creación de esta revista. Hay que decir que al equipo, a Carlos, a Pilar, se unen Ángela Ruiz y David Prieto, ¿no?, en la dirección de arte y en diseño y maquetación, respectivamente. Sí, son unos compañeros con los que llevamos trabajando, vamos, en la editorial durante bastantes años y ya tenemos esa dinámica de trabajo asumida. Y son unos grandes profesionales que saben de alguna forma cómo darle ese toque de diseño a la revista para dejarla tan linda como la han dejado, porque hacen que los contenidos tengan mucha más fuerza, hacen que las ideas que se plasman sean más visuales y le han dado ese carácter que estábamos buscando entre todos. Bellísima, efectivamente, la maquetación, cómo está cuidada cada página y, bueno, la portada, ¿no?, que en este caso corre a cargo de Carmen Nogales, a la cual también hacemos una entrevista, ¿verdad?, en la revista, sí, para conocer a otros, pues a otras personas que también tienen esa inquietud, que también viven en Lilliput, ¿no?, que están muy conectados con esa sensibilidad de los peques, ¿no? Carmen Nogales, efectivamente, una ilustradora cordobesa que está muy especializada en ilustración infantil y que se ha encargado, pues, de hacer esta puesta en escena de la revista, ¿no? La verdad que estamos muy contentos. Bueno, Carmen es que es una auténtica crack, también la conocimos en Cofera y es que sus ilustraciones son, para mí, ¿no?, bajo mi punto de vista, es que son fantásticas. Entonces, vamos, encantadísima. Ella ha participado con nosotros en esa generación de esa portada tan bonita y que de alguna forma ha sido también, eso también junto con la maquetación, han sido, yo creo, dos de las piezas clave, yo creo, también para que de alguna forma esté teniendo el éxito que está teniendo, porque es que realmente es muy bonita. Así que estamos muy, muy contentos. Seguimos conociendo un poquito más de esa oferta para los pequeños y para disfrutar del ocio en familia, ocio que no deja de lado ni mucho menos pues la creatividad, el fomento del aprendizaje, del estudio. Hemos nombrado ya en un par de ocasiones a Cosfera y es que, pues, nos hacemos eco, ¿no?, de actividades como ese primer curso para pequeños arquitectos o las sesiones de robótica Lego, ¿no?, también importantísimo que esté muy vivo en ellos el espíritu cooperativo y emprendedor, ¿no? Efectivamente, este año en Cofera estamos apostando por esas dos actividades, ¿no?, que son las dos recurrentes, semanales, ¿no? En el caso del curso de pequeños arquitectos, llevado a cabo por la Casa de Tomasa, que también está en la revista, lleva desde principios de curso académico y la verdad que los niños, bueno, ahora mismo en Cofera tenemos hecho, de hecho, en una de las paredes hay un mural enorme de ellos que están dibujando y se está quedando genial y el curso está teniendo bastante éxito. Y luego, en este caso, esos son los lunes por la tarde y los viernes por la tarde tenemos el curso de las sesiones de robótica Lego. Eso ahí me voy a apuntar yo también. La verdad que las dos actividades estamos muy contentas con ellos y pensamos que son actividades que son un poquito diferentes a lo mejor a lo que podemos encontrar normalmente como una típica actividad extraescolar, pero realmente son actividades que fomentan mucho eso, lo que tú has dicho, la creatividad, que los niños sean capaces de ver, o sea, en cada sesión ellos aprenden a construir algo, a hacer algo, ven el resultado de esa sesión, ¿no? Lo cual para ellos es muy importante y efectivamente son dos actividades que estamos apostando fuertemente por ellos este año y van funcionando bastante bien. Una comunidad de personas cada vez más amplia, unidas, bueno, por ese denominador común, ¿no?, pertenecer o vincularse con los liliputienses. Veo que, bueno, la referencia, evidentemente, esa bienvenida que nos dais a la nación isleña ficticia que creara Jonathan Swift allá por 1726 para los viajes de Gulliver, pues está muy, muy presente y además he podido leer, y bueno, queda más que evidente que tenéis muy en cuenta, ¿no?, que se crea todo un universo a partir de no solo ya del concepto de Lilliput, de esos seres diminutos, sino también, ¿no?, de ese contraste, de esa necesidad de que los grandes pues aprendamos, como tú decías en el editorial de este número 0, a mirar desde un punto de vista más bajito, ¿no? Sí, porque además muchas veces, a ver, con el tipo de vida que llevamos, es cierto que nos metemos en una dinámica en la que vemos nuestro punto de vista grande, pero muchas veces nos cuesta trabajo bajar a ese punto de vista pequeñito. Y efectivamente nosotros, los que somos padres, me refiero, estamos rodeados de, bueno, los que tenemos sobrinos, los que estamos rodeados de niños en algún momento, ¿no?
estamos viajando entre ambos mundos constantemente. Y especialmente los que tenemos hijos, al final tú tienes que estar en ese mundo también integrado. O sea, por eso a mí me gustaba mucho cuando abrí el blog el tema de Bienvenidos a Lilliput, porque era, bueno, yo me siento como Gulliver, ya, por el tema, ya no solo tanto por el tema de los viajes, que también, porque en este caso la temática era de viajes, sino por el hecho de que tengo que estar entrando y saliendo constantemente de ese mundo pequeño, ¿no? O sea, pasas mucho tiempo con tus hijos, con lo cual tienes que pertenecer, tienes que ser uno más de ese mundo pequeño, sobre todo cuando los niños tienen edades pequeñitas, pero luego estás en el mundo de adulto, ¿no? Entonces tienes que estar entrando y saliendo continuamente. Entonces a mí esa alegoría la verdad es que me parecía muy significativa a la hora bueno, del día a día, ¿no?, que tenemos todos como padres y madres, ¿no? Porque por desgracia, aunque pasamos, como dices, mucho tiempo con los hijos, pero a la cantidad de tiempo hemos tenido que darle una especie de concepto que la reemplaza, que es el tiempo de calidad, ¿no? Tenemos poquito tiempo, mucho menos del que quisiéramos para estar con ellos, para disfrutar, así que hay que optimizarlo pues en lo que se pueda, ¿no? Hay que aprovechar al máximo la gran oferta que nos llega y que por desgracia pues no conocemos o no conocíamos hasta que llegara ese blog y ahora hasta que no hemos tenido esta revista en las manos, ¿no? Sí, la necesidad esa de cada fin de semana la teníamos cubierta con el blog de Pilar, con cada post que ella iba incluyendo en su blog. Cada fin de semana teníamos la necesidad los padres de bajarnos ese post y ver qué es lo que podríamos hacer con los niños. Ahora la revista lo que nos amplía un poquito, ya no en el tema del fin de semana, pero nos informa sobre los cursos y también sobre los espacios, sobre otro elemento distinto que el fin de semana, pero nos cubre esa necesidad que tenemos los padres. De hecho, bueno, ahí en realidad en Córdoba hay mucha gente, bueno, ya comentaba antes, ¿no?, mucha gente que está haciendo y trabajando cosas para los niños, ¿no? Por ejemplo, también, o sea, en el tema un poco de la blogosfera, ¿no?, blogosfera maternal y demás, aquí en Córdoba, a mí me gusta mucho citar siempre, porque hay dos madres, también en este caso son dos madres, que con su blog también de alguna manera quieren contribuir a ese mundo infantil, ¿no?, como es Mami en este caso, de Ahora También Mamá, que tiene un blog precioso además y hace unas cosas geniales, o Maite, con el blog también de Qué vamos a hacer hoy, que está también muy enfocada en el tema de las actividades, ¿no? Con esto un poco lo quiero decir que efectivamente esa necesidad de ver qué hacíamos o qué hacemos con nuestros hijos o cómo encontramos la manera de disfrutar lo máximo posible está ahí, ¿no?, que es una inquietud que tenemos todos los padres. Y por eso nosotros con nuestro objetivo con la revista era precisamente el conseguir que fuese un punto de encuentro para todos estos padres, madres, tíos, abuelos, todo el mundo en general que tenga inquietudes relativas al mundo infantil, tener un punto de encuentro en el que voluntariamente todos nos acerquemos a él, ¿no? Yo creo que ese es uno de los objetivos, ¿no? Y que efectivamente existe esa necesidad. Una buena muestra nos la habéis dado con, bueno, la presentación de actividades del 2 al 6 de enero, ¿no? Uno podría pensar así a priori, bueno, está la cabalgata, ¿no?, las actividades que tenemos en el centro de la ciudad, pero hay muchísimo más, ¿no? Hemos tenido oportunidad de ir al cine con ese ciclo de Navidad en la Diputación, de Navidad de Cine, Cortilandia, el itinerario de Belénes, también en estas semanas talleres en el Museo Arqueológico, en el de Bellas Artes, en el Parque Zoológico, en el Real Jardín Botánico, en Efímere también tenemos muchísimo que hacer con los más pequeños y bueno, y de cara a las próximas semanas siguen adelante esas rutas dirigidas a la Córdoba legendaria o actividades pues más relativas a la Córdoba natural, ¿no?, como esa actividad en Piragua, ¿no? O los avistamientos de pájaro también que hace Córdoba Viva, que hace casi todo o gran parte de los fines de semana. Actividades, pues yo que actividades en realidad hay muchas. Diversas además. Y muy diversas, efectivamente, que no son tampoco las típicas actividades que a priori se te puede imaginar, ¿no?, que puedes hacer con los hijos, o sobre todo si son más pequeños, ¿no? Hay muchísimas actividades. Yo creo que la necesidad que teníamos era eso, de puntear y de ver dónde estaban y quién las estaba haciendo.
y hay muchísimas entidades que están haciendo actividades, como comentabas tú el caso de Efímere, que ha hecho un taller precisamente con Nutrimenta, también de taller de cocina navideña, que además fue un éxito absoluto. Hay una foto graciosísima. ¿Qué te digo yo? O la ruta, además precisamente yo tuve la suerte de poder hacer una ruta con Córdoba Legendaria, que hicimos la ruta de Halloween en noviembre, y en el que nos encontramos que efectivamente vas con niños, a los niños se les muestra la ciudad de una manera diferente, le cuentan diferentes historias en puntos emblemáticos. Me parece una manera muy interesante también de acercar el patrimonio a esos niños pequeños, ¿no? Que efectivamente actividades para niños tenemos muchas en la ciudad, y ya no actividades para niños como tal, sino que hay actividades que la podemos hacer igualmente, lo que pasa es que tendrás que adaptarla un poco o vivirla de otra manera porque vas con niños pequeños. O sea que tampoco hay que ir siempre con las gafas puestas de tenemos que definir una actividad para niños. Hay muchas actividades que las puedes hacer igualmente, solo que tendrás que a lo mejor adaptar ciertas cosas o tú tendrás que ir mirando con otros ojos, ¿no? Pero se pueden hacer igualmente. Efectivamente, también hemos tenido pues, iniciativas de este tipo en Mercado Victoria, bueno, el aula de naturaleza, ¿verdad?, de la Somadilla, y hay que decir que esa ruta de los guardianes de Medina Azahara pues, se extiende, ¿no?, por todo el mes de enero, y actividades no solo, como decimos, de tipo cultural, sino también propiamente educativas en el Centro de Educación Vial. Hemos podido aprender y de ahí podemos dar el salto a Traceo, ¿no?, ese proyecto al que también se sumaba Bienvenidos a Lilliput, y que tenemos que decir, lo comentábamos antes de iniciar la entrevista, que el 4 de enero era la fecha y efectivamente se ha conseguido llegar al mínimo, así que sigue adelante esta bellísima iniciativa, también imprescindible, también muy necesaria para que nuestra ciudad esté pensada realmente para ellos, y como comentábamos con Pedro Pérez hace muy poquitos días, una ciudad diseñada para los niños es una ciudad diseñada para todos, ¿no? Efectivamente. Bueno, y Traceo es que tenía que conseguirlo. Como yo digo, Traceo es que estaban obligados a conseguirlo. La verdad es que desde aquí me gustaría felicitarlos porque, aparte que ellos es que el trabajo que están haciendo es fantástico. Efectivamente han conseguido esa mínima fase, ¿no?, que necesitaban para poder continuar. Ahora tienen una segunda fase, ¿no?, en la que ya pues como están en la campaña de crowdfunding, pues intentarán conseguir un poquito más de dinero para hacer un desarrollo más óptimo, ¿no?, pero al menos el mínimo ya lo tienen conseguido, con lo cual ya pueden estar un poquito más tranquilos también, porque se han pasado unas navidades complicadas. Pero vamos, es una herramienta totalmente imprescindible. El tema de los caminos escolares seguros. Nosotros hemos recogido en la revista precisamente el programa que tiene, pero en este caso el Ayuntamiento, de Camino al Cole, ¿no?, que ha desarrollado una serie de itinerarios seguros para que los niños puedan ir a ciertos coles andando. Y entendemos que ya una vez que poquito a poco se está trabajando en el tema de movilidad escolar segura, entendemos que Traceo ahí tiene una potencialidad brutal. No solo eso, sino que al final es un proyecto totalmente escalable. O sea, ellos son de Córdoba, van a estar aquí en Córdoba, tendremos la suerte de tener la herramienta de Córdoba, pero la herramienta tal como ellos la están concibiendo, igualmente la pueden tener en Nueva York, en donde quieran, porque al final va a ser una herramienta que además la están haciendo de forma abierta, que cualquiera la puede utilizar y la puede modificar. Y efectivamente la escalabilidad está ahí, ¿no?, es algo totalmente real. Entonces, la potencialidad del proyecto Traceo es increíble. Bueno, pues que así siga siendo. Seguimos hablando de la revista. Antes hacíamos alusión a las actividades que han tenido lugar con motivo de estas fiestas, pero el ritmo continúa, ¿verdad?, no se detiene un segundo, y lo podemos ver, ¿no?, en la revista. Incluís una completísima agenda cultural, hablamos de teatro, recomendaciones de lectura también, hablamos incluso de juegos, ¿verdad?, de mesa, en familia. Incluimos proyectos que también, ¿no?, tuvimos aquí además la suerte de presentarlo en el programa, como Smokey, ¿verdad?, que va también en esa misma dirección, ese educar con los sentidos, la música como una vía de expresión, de fomento de la creatividad. E incluso añadimos pasatiempos, adivinanzas, manualidades, absolutamente de todo. Me imagino que los niños y las niñas no se despegan, son los primeros que no dejarán la revista ni 2 segundos, ¿no? Claro, es además el gancho que pretendíamos tener con los pequeños. No es el perfil del lector de nuestra revista, pero de alguna forma se les engancha haciendo las actividades,
que las hay desde para pequeños haciendo un crucigrama o siguiendo un laberinto, hasta un recortable que se puede hacer con la ayuda de los padres, y son ese tipo de actividades que los padres en verdad gozamos haciendo con los niños, igual que acompañándole a todas las actividades que hablamos sobre todo el entorno, pero también ese tipo de actividades, de manualidades, nos gusta hacerlo a los padres con nuestros pequeños. Sí que es cierto, porque más allá de que ellos pues sean autónomos y capaces de encontrar ese divertimento, esa diversión, lo más importante y lo fundamental es que podamos nosotros integrarnos también, ¿no? Formar parte un poco de ese mundo, al menos en determinados momentos, y divertirnos, ¿no? Que es a lo que iba aquello que comentabais de que las actividades para niños no sean solo para niños, sino que, bueno, lo hemos podido ver hace muy poquito, ¿no? En el Teatro Góngora, con ese último viaje de Sinbad. Yo creo que tanto adultos como escolares se lo pasaron pipa, ¿no? Claro. Es que yo creo en realidad de eso se trata, o sea, de buscar una forma en la que todo el mundo disfrute. Cuando nosotros estábamos buscando de alguna forma ese subtítulo para la revista, la verdad que le dimos un montón de vueltas, me acuerdo que no sabíamos. Y al final, o sea, la idea, porque decíamos, hay que encontrar algo que transmita que lo que pretendemos es disfrutar con la familia. Y empezamos a darle vueltas a una frase, otra frase, digo, hasta que al final dijimos, bueno, pero si en realidad es que lo estamos diciendo, o sea, lo que queríamos era disfrutar en familia, ¿no? Y estábamos un poco enrocándonos en la idea por buscar unas palabras que dijeran eso. Decía, bueno, pues es que es tan sencillo como eso, es una revista para disfrutar en familia. Y efectivamente esa es la idea que queremos transmitir, ¿no? Que queremos buscar o queremos poner medios que nos permitan disfrutar en familia a todos los niveles, tanto a la hora de hacer actividades como a la hora de estar en casa, o a la hora, si podemos, que eso sí que es ser un poco ambicioso, a la hora de facilitar un poco la vida, ¿no? Al final es disfrutar en familia, en todo. Con tesón, con tolerancia, ¿verdad? Con mucha ilusión, como bueno, tú misma nos dices en el blog y lo trasladas a la revista. Y bueno, en cuanto a los viajes, pues con muchas ganas y con los medios adecuados lo conseguimos, ¿no? Es posible, y por esa razón nos acercamos a ese conocimiento de otras culturas, a esa diversidad de diferentes maneras, también tomando la gastronomía, ¿no? Como vía o como instrumento, como herramienta, con esos sabores del mundo, ¿no? Efectivamente. Pretendíamos hacer eso, que en cada casa pudiesen los niños hacer como un evento en la familia, en casa, transportándose en un viaje por el mundo a través de los sabores. Entonces elegimos 3 restaurantes emblemáticos en Córdoba, como es Amore Bonapasta, como es Sushi Color con la comida japonesa, y también con la comida mexicana que hacen desde la Guadalupana Cantina y en el tablero, y entonces de alguna forma podríamos pedir esa comida y transformarla en casa en una fiesta gastronómica. Y de esa forma pues contamos con esos 3 restaurantes. Claro, y es que cuando viaja es así, o sea, cuando viaja hay que adaptarse, y efectivamente un poco tienes que ayudarle a despertar esa curiosidad, ¿no?, por lo que no conoce. Y el tema de la alimentación está muy presente también en la revista, con ese un poco artículo que hablábamos de cómo ayudar a los niños que coman de todo, ¿no? Y en cierto modo por eso queríamos introducir esa sección. Como yo digo, un plan un poquito, bueno, no es radical, pero vamos, no solo de menú infantil vive el niño, ¿no?, sino que el niño tiene que probar de todo, tiene que probar sabores nuevos, y de hecho tiene que verlo de manera natural, o sea, que no es nada tampoco, no tiene por qué ser nada especial, ¿no? Él tiene que querer probar esas cosas diferentes, ¿no?, intentar a ver qué le gusta y qué no le gusta. Y por eso queríamos casar ambas cosas, ¿no? Por un lado el artículo de ayudar a los niños a que prueben de todo, y por otro lado ese planteamiento de tenemos 3 restaurantes magníficos en Córdoba que tienen además un servicio a domicilio estupendo, con lo cual tú puedes vivir realmente esos sabores en casa si quieres, ¿no? O sea, un poco era casar las dos ideas. Bueno, pues invitamos a las personas que nos están viendo a que acudan a esa web, a ese espacio de internet, bienvenidos a liliput.com, y a que accedan a la revista
con el mismo nombre para disfrutar ya, ¿no?, de todas esas respuestas que les dais, de ese salvavidas que les proponéis también para los momentos en los que haga falta, ¿no?, pues tener un espacio propio que sea armónico, ese espacio con el tiempo que pasamos con nuestros niños, o como decíais, ¿no?, con los sobrinos, con los primitos, con los nietos, en fin. Como todos estamos rodeados de esos liliputienses, que podamos formar parte, ¿no?, de ese imperio feliz, estable y en el que podemos nutrirnos tantísimo, ¿no?, podemos aprender tanto. Y bueno, por nuestra parte os deseamos lo mejor para este 2014, no sé si hay algún deseo por ahí, porque desde luego ya está conseguido lo más difícil, que era comenzar este viaje, este camino. Dentro de unos meses nos encontraremos con ese número 1, ¿no?, también tan esperado, ¿no?, parece que no, pero el número 1 ya nos está hablando de que la aventura no solo ha empezado, sino que continúa, ¿no? Sí, lo difícil fue arrancar con ese número 0. Claro. Ya el número 1 será mucho más fácil, y también es que gozamos haciendo ese trabajo. Es un trabajo que nos da muchas satisfacciones, porque el mundo infantil, el mundo pequeño, da muchas satisfacciones, y disfrutamos haciendo la revista, y ese número 1, ya con la experiencia de la primera edición, pues saldrá mucho más potente e interesante esa herramienta. Bienvenidos a Liliput. De hecho ya estamos en ello. Claro, me imagino, ¿no?, el trabajo no para tampoco. ello, claro. Muy bien, pues Pilar, Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y Gracias a ti. seguiremos los pasos, que no son pasitos, son ya los pasos que va dando esta publicación y también este blog. Toda la suerte para este 2014 y gracias por venir, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Y gracias a vosotros por vuestro apoyo también. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias. Nos-